en el conjunto de estados de la Unión Europea. El problema, Callado, es que esta problemática va a ser cada vez más grande, porque son muchísimos los países que están en crisis, que están en guerra, son miles, millones los que quieren pasar de un lado al otro, y además tenemos, Callado, los problemas que tienen que ver con el ecosistema, ¿no? Porque cada vez llueve más, hay regiones que la gente se tiene que ir porque los mares crecen. Digo, ¿cómo es el mundo del futuro, no? Es difícil hacer una proyección, ver cuál va a ser el escenario, pero lo que sí que está claro que vamos a tener que convivir con unas movilidades poblacionales grandes. A lo largo de toda la historia de la humanidad se ha ocurrido, pero en el caso actual, por determinados condicionantes concretos, en Europa va a ocurrir. Tenemos que seguir siendo una región de acogida y tendremos que entre nosotros llegar a unos mínimos acuerdos para cómo gestionarlo de manera común. Ahora, los líderes europeos, si bien ahora se están reuniendo para analizar esta problemática, cada uno tiene su mirada particular, ¿no?, sobre lo que está pasando y cómo atender a los inmigrantes y a la gente que se refugia. Así es, cada uno tiene una mirada particular, pero también tenemos que está el tema de la inmigración, el cómo costeamos este problema con grupos en determinados países, que no es el caso de España, pero hay grupos xenófobos que han mostrado su odio a la población extranjera, y que tienen una representación política importante en los parlamentos nacionales y también en el Parlamento Europeo. ¿Qué países? Países como el caso de Holanda, nos encontramos también el caso de Francia con el Frente Nacional, y también Hungría también, ¿no? Hungría, y en el caso de Austria también. Sí. Hungría digo porque, claro, ahora miles y miles de personas llegan a la estación de Budapest para seguir viaje a Holanda y terminan en un centro de refugiados, ¿no? Así es, y terminan en un centro de refugiados, pero llega un momento en el que Hungría no puede acoger una avalancha como la que actualmente está teniendo en sus fronteras, y entonces pide auxilio a la Unión Europea, cuando realmente Hungría no es el destino, sino que el destino son otros países, los Países Bajos o el caso de Alemania. Lo mismo que también ha ocurrido en nuestro país, en España, con la política de las fronteras comunes, pero realmente los inmigrantes llegaban a las costas del sur de España, las Islas Canarias, o en el caso de Sicilia, en Italia. Ahora, Callado, sigo con la misma pregunta que me sigue dando en la cabeza, ¿no? ¿Cómo es el futuro próximo? Y quizás no tan próximo, pero dentro de algunos años, porque estas migraciones son muy grandes realmente. Uno ve que hay miles de personas, millones de personas desesperadas por llegar a Europa, y claro, no sé cómo van a ser en Europa, realmente no le encuentro la vuelta. ¿Cómo analiza esto? A mí no me gustaría ser alarmista en cuanto a la situación, porque la migración es un fenómeno consustancial de todas las sociedades y de todos los momentos históricos. Actualmente vivimos el caso de la guerra de Siria, que puede solucionarse, antes era de Libia, pero también hay muchos europeos que están abandonando el continente, y a lo largo de la historia no olvidemos que Europa ha sido, podríamos decir que hasta la década de los 70 del siglo pasado, Europa era el origen de las migraciones. ¿Y qué les voy a decir a ustedes? Sí, nosotros hemos recibido, a muchísimos ¿verdad? Españoles y italianos. Llegó un momento en el que Europa comenzó a recibir población extranjera, y es cuando empezaron a legislarse políticas migratorias de control. Lo mismo que en Europa estamos recibiendo población extranjera, dentro de unos años puede cambiar la... Pero había, Callado, había una diferencia sustancial, ¿no? Digo, con mis abuelos, aquí en la República Argentina. Cuando llegó esa migración gigantesca de Europa, de España y de Italia fundamentalmente, aquí en la Argentina hacía falta gente, hacía falta mucha población, éramos muy pocos, había puestos de trabajo. No es el mismo escenario que ahora en Europa. Cuando llega esta gente, no tiene realmente posibilidades de trabajar y de afianzarse en Europa. Pero esta es una visión, es cierto, es la visión que usted puede tener, incluso yo la podría compartir, pero no la tiene el que está ante sus ojos, tiene el horror de la guerra en Siria. Por supuesto. Aquel que no tiene, que sobrevive con mucho menos de $1 diario en Senegal o en Chad.
La situación aquí en la Unión Europea, aunque no se tenga un puesto de trabajo reglado con un contrato laboral, va a ser infinitamente mejor que la que tiene en su país. Por lo tanto, la visión de Europa próspera, de tierra de promisión, como lo podía tener Argentina, Buenos Aires, hace un tiempo, igual que para el gallego, para el castellano, el asturiano lo era, pues para los africanos, los saharianos, así es Europa. Es un lugar donde hay posibilidades, donde hay trabajo y donde también hay un sistema de prestaciones sociales. Hay un dato optimista, lo leíamos esta mañana en prensa, muchos ayuntamientos, muchas alcaldías de ciudades españolas se están sumando a una red solidaria de acogida de refugiados sirios. Hay algunos que hasta están ya cifrando que pueden acoger a 1.000, a 2.000, a 2.500 ciudades de un tamaño de 150.000, 200.000 habitantes, hasta incluso familias que están disponibles para acoger en su casa a refugiados que están viviendo este drama. Yo creo que tenemos que seguir basándonos en mecanismos de solidaridad desde una gestión razonable de la migración. Desde un punto de vista particular, un sistema de puertas abiertas sería inviable, pero sí que tenemos que gestionar situaciones puntuales de conflicto, porque la presión, controlar esa presión, el hambre no entiende ni de vallas, ni de verjas, ni de fronteras. Y el hambre, la violencia, el miedo a perder la vida hace que la gente salte, cruce un mar, salte una valla y al final irán buscando ese pan que no tienen. ¿Cómo analiza Callado el poder de una imagen, no? Porque aquí en la Argentina, evidentemente ayer, le decía al principio de la charla, nos conmovimos muchísimo cuando vimos la foto de este chiquito de 3 años muerto allí en la orilla de una playa. Claro, parece que nos cambió, nos movió la cabeza, ¿no? Fue como un golpe muy fuerte ante una realidad que lleva su tiempo, pero esa imagen particularmente movió la solidaridad de la gente de una manera tremenda. Aquí todo el mundo quiere participar, se está preguntando, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo sumar un granito de arena para salvar a esta gente? Allí como en España, ¿cómo cayó esa imagen? Pues ha provocado lo mismo que usted me comenta en Argentina. Ha provocado un sentimiento de empatía, de ver el drama, el horror de la migración, porque muchas veces en los datos periodísticos, incluso estadísticos que manejamos los sociólogos, se habla de números, pero cuando uno ve el rostro sangrante, hiriente, sufriente del problema, es cuando se activa ese proceso de empatía, de ponerse en el lugar del otro. Y yo creo que de vez en cuando es necesario para darle un rostro humano también a las políticas que gestionan las migraciones. ¿Por qué esa imagen nos pegó tanto y quizás otras parecidas no nos llegan tan fuerte? Yo creo que imágenes están a nuestro alrededor continuamente, imágenes de desesperanza, claro, y de pobreza, de exclusión, pero llega un momento dado una correcta difusión mediática que llegue a todo el mundo, que se traslade y al mismo tiempo la conciencia de un problema que está azotando a Europa y sobre todo al corazón político y económico del continente. Entonces yo creo que esta situación que se está viviendo, esa imagen junto con la situación que se está viviendo en las fronteras de Hungría, la presión hacia Alemania, pues ha podido ser el caldo de cultivo para que tenga ese efecto. Entonces, Callado, usted considera que este problema no es solamente de Europa, ¿no? Tendría que darle una mirada global. Es una mirada global. Es una mirada global porque no podemos pensar únicamente en términos de un continente o una unión de países, como es el caso de la Unión Europea. En un mundo cada día más globalizado, más interdependiente, donde nos movemos con una mayor facilidad, pues los problemas globales acaban convirtiéndose en problemas locales. Si yo tengo un vecino muy, muy, muy pobre, si tengo un vecino que está pasando una situación de necesidad extrema, me va a afectar a mí porque lo tengo al lado. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Vivimos en un escenario muy distinto al que usted me narraba en la época de sus abuelos, claro, en los que uno se montaba en un barco, se iba a la otra parte del océano Atlántico y ya tardaba mucho en volver.
Ahora, sin embargo, estamos continuamente interconectados. Uno puede estar residiendo en la ciudad en la que yo vivo en España y en 2 horas estar en cualquier otra ciudad europea. Es decir, hay una mayor interconexión y los problemas globales adquieren ese toque de proximidad que posiblemente nos haga que seamos también mucho más sensibles a esa realidad y reaccionemos tal conforme lo está haciendo el pueblo argentino con la imagen que me narraba. Callado, muchísimas gracias por este contacto con la República Argentina. Muchas gracias, un placer. Un placer, un gran abrazo. Hablábamos con Raúl Ruiz Callado, sociólogo de la Universidad de Alicante, especialista en población y migraciones. Una mirada realmente interesante, ¿no? Para darnos cuenta un poquito más sobre el drama que está viviendo muchísima gente que busca sobrevivir, esa es la palabra, ¿no? Sobrevivir, escapar del infierno mismo. Cada vez más escuchado, cada vez más para escuchar. El Exprimidor, porque los oídos no parpadean.